Dice la palabra de Dios que la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece. Por eso es que todos los días y a primera hora de la mañana queremos mantenernos en su palabra, que es el alimento diario. El que no pasa, permanece, ya da vida y nunca termina. El, el capítulo que corresponde para hoy es el capítulo número 10 de Jeremías. El Señor viene, en los capítulos anteriores, el Señor viene hablando de la rebeldía, deslealtad, desagradecimiento, adulterio, desobediencia, idolatría, de la traición del pueblo de Israel y de Judá. A estas alturas ya Israel, el reino del norte, debió de haber sido transportado a Siria, el- bajo la orden del rey Salamazar, que era quien estaba allí. Cuando el Señor habla de todo lo malo que hace su pueblo, eh, tal vez haya otros pueblos que tengan excusa, como los egipcios o los griegos, pero no el pueblo de Israel, no tiene excusa, porque ellos conocían a Dios, conocían a Dios. Hay cierta diferencia entre saber y conocer. En algunos casos o en algunos momentos no es lo mismo, aunque parezca. Por ejemplo, nosotros sabemos todos quién es mm, el señor Putin, pero no lo conocemos. Ah, conocer es estar en contacto permanente, haber estado en contacto muy cercano. Y el pueblo de Israel no tenía excusa porque toda la vida el Señor estuvo al lado de ellos. Y más cuando los sacó del cautiverio egipcio, los condujo por el desierto, cambió curso de ríos, abrió el mar, los alimentó, ellos veían caer alimento del cielo. No, no tienen excusa, no tienen excusa. Mientras que los otros pueblos sí podrían tener excusa porque, o podrían tener desconocimiento. Y por eso era que adoraban dioses que ellos mismos inventaban. Y a veces ellos pensaban que eran sus dioses los que les habían sido propicios, como en el caso de Alejandro Magno, que pedía la dirección de sus tres dioses favoritos, que eran Teti, las Nereidas y Poseidón. Pero en el caso del pueblo de Israel, no. El ser humano siempre se ha hecho una interrogante de dónde viene, hacia dónde va, quién lo hizo, por qué lo hizo. Pero esa interrogante no la vamos a encontrar, no va a tener respuesta fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, que es el legado que tenemos para conocer quién nos hizo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y igual que el pueblo judío, nosotros hoy en día, más aún nosotros, no tenemos excusa si dejamos los caminos del Señor, porque además de saber quién es Él, conocemos quién es Él, nos han enseñado quién es Él. Por la misma gracia del Señor, siempre hubo alguien en nuestra vida que nos guiara al conocimiento del Señor. El Señor dice, no me han conocido, me niegan, adoran a otros dioses, dioses de hechura. El capítulo 10 nos presenta un contraste entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Vamos a leer, también nos presenta el Señor nos hace un llamado a la adoración verdadera y adorar al verdadero Dios, que es Él, y una condenación a quienes adoran ídolos y la destrucción de esos mismos ídolos. Leemos del versículo 1 al versículo 15, dice, oí la palabra de Jehová,
que Jehová ha hablado sobre nosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Cuando el Señor dice no aprendáis el camino de las naciones, son esas costumbres, así como las que tenían los griegos, las que tenían los egipcios. Ellos no tenían por qué aprender eso, porque ellos tenían su conocimiento. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque que cortaron, obra de mano de artífice con buril. Es decir, tomaban trozos de madera, a veces piedra, y donde dice manos de artífice con buril, buril, pues todos, la mayoría sabemos que significa cincel, eran cincel. Con oro, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien sirve. Entonces el Señor allí pone de manifiesto la debilidad, la inanimación, porque no se mueven, la falta de poder, ellos no tienen poder. Y eso contrasta con lo que está escrito del 6 al 8 o 9. Dice el 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán, es decir, se volverán tontos y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Se darán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos, es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces allí el Señor, por medio de Jeremías, nos presenta el contraste que hay entre los ídolos, que son hechura de mano de hombre, que no tienen poder, no tienen vida, no existen afuera de la construcción material, contrasta con la fortaleza, con el poder, con la existencia, con el poderío del Señor, simplemente obra de hombres, así como una pieza de barro, una olla, algo de alfarería y por estas enseñanzas, porque alguien los enseña, les confieren un valor que no tiene. Cuando el hombre tiene miedo, cuando el hombre no consigue respuestas, siempre mira a su lado a ver a quién le puede asignar lo que él no puede responder. Y en este caso, pues esas personas idólatras le conferían valor a esos objetos, ¿no? En el versículo 11 dice, les dirás así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, es decir, la lluvia, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ese es el verdadero Dios, el que creó todo. Es más, creó por su mano, creó a los hombres que hacen los ídolos y él mismo creó con su voz cuando estaba formando la tierra y todo lo que hay en ella. Creó los materiales con que estos hombres imperfectos que hacen dioses inanimados, hacen esos dioses. O sea, el Señor es el creador de todo. Aun si esos ídolos sirvieran, aun si tuvieran algo de poder, el poder no era de ellos.
sino el poder era del Señor que los creó. Ellos no son dioses, sino creación de los hombres. Y contrasta allí con el poder creador de nuestro Señor, ¿no? Son avergonzados en el versículo 14. Son avergonzados tantos los artífices, creadores de estos dioses, como sus creaciones. Dice el 14, se avergüenza de todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Y no es porque no tengan conocimiento, sino cuando la palabra de Dios dice todo hombre se embrutece y le falta ciencia, la ciencia se refiere al conocimiento del Señor, no a la ciencia que hace el hombre, sino al conocimiento del Señor. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Es un objeto, ¿no? Vanidad vanidad son obra vana. El tiempo de su castigo perecerán. Aquí también el Señor da término a esos dioses. No es así la porción de Jacob, está hablando del mismo, porque él es el hacedor de todo. Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Luego podemos ver que esto no solamente se está dedicado a las personas de ese tiempo, sino a nosotros hoy en día. Hoy en día hay quizás mucho más ídolos de los que había en esa época. Y a veces cuando se habla de estos ídolos y estas cosas que quitan la presencia, toman la presencia del Señor, eh, oímos que se nombra el Internet y no creo que el Internet sea un ídolo, nosotros lo hacemos ídolo. Él no es malo, sino que nosotros lo hacemos malo. Es la utilidad que se le da o el oficio que se le confiere, porque si no fuera por el Internet en estos momentos no podíamos estar hablando de estas cosas de Dios. Es la utilidad que se le da, es la dedicación que se le da. Cualquier cosa, por muy buena que sea, por muy bien diseñada que esté para cumplir un papel que nos ayude, si es mal utilizado, si es puesto en el lugar en que tiene que estar nuestro Dios, se convierte en un ídolo y, por lo tanto, pasa a ser algo destructivo, porque cualquier cosa que tome el lugar del Señor va a llevarnos a una destrucción, a la misma destrucción que llevó a esta gente. Del versículo 17 al 22 se anuncia, es un anuncio de una destrucción inminente que viene ahí. El Señor ya, el Señor ya emitió su juicio y a esta gente no la iría a salvar nadie. En el 18 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Y en el 21, pues hay una responsabilidad allí. Dice, porque los pastores se infatuaron, es decir, los que estaban llamados a enseñar al pueblo, a ponerle disciplina en cuanto a, la, a, a los mandatos del Señor, a todo lo que era su doctrina. Y no buscaron a Jehová, o sea que se ocuparon fue en otras cosas. Por tanto, no prosperarán y todo su ganado se esparció. La sentencia del Señor es aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Cuando el Señor dice esto, ya aquí
Es de suponer que ya el reino del norte ya había sido transportado, porque habla específicamente de Judá. Y del norte también, pero no del mismo norte donde venían los que se llevaron a Israel, al reino del norte, sino de Babilonia. Babilonia está, con respecto a Jerusalén, está ubicada también al norte, aunque es el sur, allá en su tierra, su Caldea. Mm, Luego está la plegaria que hace Jeremías a partir del versículo 23. Habla Jeremías al Señor y en medio de un castigo inminente, de un castigo, una destrucción, Jeremías mm, habla al Señor, ¿no? Porque el Señor va ya a entregarlos en manos de los babilonios, allí en manos de su rey Nabucodonosor. Y nada va a escapar del furor de Jehová, Dios. Van a ser llevados a Babilonia, donde será para ellos lloro y crujir de dientes. Aquí podríamos hacernos una pregunta, porque esto está dedicado al pueblo que conocía, lo que debía de haber conocido a Dios. Lo conocía, pero no lo reconocían como Dios. Y nos compete a nosotros, nos atañe esta situación. ¿Será que queremos nosotros también ir a Babilonia? La Babilonia nuestra no es la Babilonia de ellos, pero la Babilonia nuestra es después de la primera muerte. Y aquella Babilonia duró 70 años, pero la Babilonia que va a venir va a durar por toda la eternidad. Y nosotros que tenemos el conocimiento de Dios y tenemos su palabra, no podemos arriesgarnos a ser llevados cautivos a, a perdición. No, no, no queremos sufrir este mismo destino que sufrieron el reino de Judá, porque a veces se malentiende lo que es la idolatría. Entonces pensamos que idolatría es adorar una imagen, como hacen algunas religiones, pero no, idolatría es el amor excesivo a ciertos objetos, a ciertas actividades y a personas. Cuando la persona centra su vida en, en otra persona, puede ser en un esposo, en una esposa, en alguien que lo puede hacer perder el camino. Y cosas inventadas, porque la idolatría es un invento nuestro, es un invento del ser humano, cuando tiene necesidad de poner su confianza en algo o en alguien. Nosotros sabemos que nuestra confianza está en el Señor, como dice su palabra, que hizo los cielos, hizo la tierra, los puso en orden. Y al ver que nosotros, los humanos, no respondimos, envió a su Hijo para poner en orden, para rescatar lo que se había perdido. La, la lección está clara, hermanos. El mandamiento del Señor nos dio, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. No podemos poner nuestra atención en algo que quite el puesto que merece el Señor. El Señor prefiere la restauración, el arrepentimiento, el perdón, antes que el juicio y que el castigo. Por eso es que no podemos ver que a través de todos estos capítulos, tanto del
el libro de Crónicas, segunda de Crónicas que hemos estudiado, como lo que llevamos estudiado hasta ahora aquí en Jeremías, el Señor siempre, como dicen la mayoría de los hermanos cuando están predicando, siempre ha querido estar cerca de nosotros. Es el hombre el que ha siempre estado tratando de alejarse del Señor. Y el Señor prefiere la restauración y el arrepentimiento antes que el juicio y el castigo. Por eso es que hace tanto llamado y llama, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Debemos, nosotros que tenemos conocimiento y que sabemos quién es el Señor, estar muy claros en esto, hermano. Pensando en estas cosas, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo de reflexión. Te queremos pedir, Señor, y decirte que no queremos ir tras ídolos que ocupen su lugar, ya sean cosas, ya sean personas o ideas, inventos creados por nuestra propia imaginación o nuestro parecer, que ocupen tu lugar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Adorarte sobre todas las cosas es lo que da sentido a nuestra vida aquí en esta tierra que tú nos diste para que habitáramos. Pero sobre todo da sentido a la vida que vamos a tener después de nuestra muerte, que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu camino, a no fluctuar, a no perdernos bajo ninguna circunstancia, a proclamar siempre y a reconocer siempre que tú eres Dios y que no hay otro. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia y es en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, en quien te oramos. Amén.